Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Me da pues mucha alegría poder compartirles esta mañana este mensaje. Saber que Dios siempre tiene a bien traer nuevas enseñanzas, sobre todo para que sean aplicadas en nuestra vida, ¿verdad? Para que también nosotros nos demos cuenta de las cosas en las que estamos actuando mal, también las cosas que debemos de corregir. Y bueno, hemos orado esta mañana por esta palabra y bueno, mi corazón está agradecido por estar aquí con ustedes y compartir este mensaje. El mensaje de esta mañana se titula El que no nace, se hace. Y bueno, vamos a ir viendo a lo largo de la enseñanza a qué se refiere este tema, ¿verdad? En nuestro idioma español es claro entender este concepto, ¿verdad? O quizás en nuestra condición humana es muy fácil a lo mejor entender eso de el que no nace, se hace, ¿verdad? Pero el fin es que nosotros lo entendamos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista cristiano. Y decir se hace, lo vamos a entender a lo largo de esta enseñanza. Y es que hablar de este tema no tiene tanto que ver con los años que tengamos de cristianos o de estar en la palabra de Dios, porque quizás tengamos ya a lo mejor un largo tiempo, pero aún nosotros no hayamos nacido de nuevo. ¿Te has preguntado tú alguna vez si ya naciste de nuevo? ¿O te sientes seguro de decir, yo estoy seguro que he nacido de nuevo? ¿Y por qué te sientes seguro de ello? ¿No? Es importante todo eso porque lo vamos a checar a lo largo de esta historia y es muy importante para un hijo de Dios entender este concepto. Pero saben, hermanos, más que un concepto es entender que el nacer de nuevo es un estilo de vida, es vivir una vida regenerada. Desde luego que tiene que ser con un entendimiento nuevo de lo que ahora somos en Cristo Jesús. Es decir, ahora yo puedo decir, Cristo vive en mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es visible a través de mi vida. Entender lo que dice la palabra, las cosas viejas pasaron. Esas cosas que me hacían caer y volver a caer y separarme de lo que era mi relación con Dios. Dentro del poder de la palabra de Dios, de todo lo que nosotros tenemos aquí en este canon bíblico, existen muchos mensajes que nos animan, mensajes que nos consuelan, palabra que nos confronta, pero el mensaje de esta mañana tiene una prioridad especial, porque es fundamental que todo hijo de Dios debe de saber, debe de conocer, debe de entender, pero sobre todo debe de vivir. Hablar del nuevo nacimiento, hagan de cuenta que es como cuando nosotros quizás en algún momento hemos llegado a un hospital en el área de urgencias. Yo creo que todos hemos estado alguna vez en esas situaciones. Cuando nosotros vamos a un hospital, al área de urgencias, nosotros consideramos que nosotros tenemos un problema y que no podemos esperar. Pero cuando nosotros llegamos ahí, nos damos cuenta que quizás llegó otra persona que se acaba de accidentar y llegó otra persona con otro problema y todos los que estamos en la sala tenemos un problema, por eso estamos ahí. Pero el médico
lo que tiene que hacer es que entre todas esas urgencias va a escoger la primera que tiene que hacer, ¿verdad? La que considera que está en peligro la vida de la persona. Entonces, aunque nosotros estemos ahí, él va a escoger quién va a atender primero. ¿Por qué? Porque su vida está en peligro. Ahora, dentro de este entendimiento, nosotros tenemos que ver que este tema del nuevo nacimiento es prioridad y es elemental en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es el punto de partida para nosotros. Es el punto de partida para que nosotros podamos nacer, y el nacer nos habla de un origen, de un principio. Nosotros, para tener y estar como hoy estamos, tuvimos que tener un punto de nacimiento físico, de nacimiento en la carne, ¿verdad? Para poder existir. Ahora, cuando nosotros hablamos de nacer de nuevo, es porque tenemos que tener ese origen, el origen del nacimiento. Entonces, bueno, creo que ya vamos descifrando un poco y creo que ya todos podemos decir, estamos listos para tomar este tema. Veamos, ahora cada uno de nosotros, la gran necesidad de la que estamos hablando. Y hablar de una necesidad es hablar de algo primordial para nosotros. Nosotros físicamente no podríamos existir si no respiramos. Para nosotros esa es una necesidad física. Sin ella nosotros moriríamos, ¿verdad? Esa es una necesidad para nosotros. Y ahora vamos a ver el mensaje que el Señor Jesús trae en el Evangelio de Juan, a donde les invito que abran la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 13. Y vamos a ver el diálogo que tiene el Señor Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Leo una versión paralela en esta mañana y dice así: una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede volver a entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede suceder esto? Jesús le contestó: tú eres un maestro famoso en Israel ¿y no lo sabes? Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos porque lo hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Y aquí tenemos como principio ver que en la parte de esta historia dice que un hombre llamado Nicodemo vino de noche, ¿verdad? Porque dice que era un fariseo y ahí ya tenemos un elemento, ¿verdad? Vino de noche. ¿Por qué? Pues porque quizás a lo mejor no quería que lo vieran, quizás porque él era un maestro de la ley, era un líder también, ¿no? Era un ejemplo para los demás.
Entonces va y le pregunta al Señor Jesús y Él le dice, es necesario nacer de nuevo. Si nosotros tomamos la palabra y nosotros nos damos cuenta, vamos a ver que este es un tema trascendental en la vida de todo creyente. Vivir esta regeneración es nacer en el Espíritu. ¿Por qué? Porque este cambio, como lo dice la palabra, es para los hijos de Dios. ¿Tú eres un hijo de Dios? Esta palabra entonces es para ti. Y te habla y nos habla el Señor Jesús en esta mañana de esta necesidad a través de este evangelio, y vamos a ver cómo el apóstol Juan en este tema no puede pasar por alto esta historia y hablar de esta necesidad. Ya hablamos acerca de lo que se refiere a ello. Y al mencionarlo de esta manera, cuando Jesús le dice, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Existe por parte del Señor Jesús una afirmación donde existen dos elementos. Menciona como primero de ellos el agua y el espíritu. Y con esto Él está destruyendo un edificio de virtudes, de obras, de observancias de la ley, por las cuales la justicia propia de los fariseos pensaba poder subsistir delante de Dios. Y Jesús hace un énfasis, no son las obras, sino la fe en el Hijo de Dios. Entonces ahora vamos a entender, hermanos, que ya no se trata ya de hacer, sino de ser. Y antes de ser, es necesario nacer. Repito, ya no se trata de hacer, sino de ser, y antes de ser es necesario nacer. Así es como responde Jesús a las preocupaciones íntimas de Nicodemo, y no es que nos esté hablando acerca de una fe moral basada en obras, sino se trata de despertar una conciencia precisamente en esas fallas morales. Y Jesús aquí enfatiza muy claro al decir, de cierto os digo, es decir, de verdad, afirmando algo como una verdad absoluta. Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y te has puesto a pensar por qué Jesús insistía en este principio? Porque ya lo hablábamos y lo decíamos, necesitamos el origen, que es el nacer. No basta con decir hoy, soy un hijo de Dios, o quizás sentirte seguro de ello, pero sin embargo con tu vida no puedes hacer visibles los frutos que son dignos de un hijo de Dios. Lo mismo sucedía en este miembro del Sanedrín, este hombre miembro del Consejo Selecto de Israel. Debemos entender algo muy claro. Ese tipo de hombres de los fariseos eran hombres religiosos, y quizás ahora nosotros podamos ir cayendo en esa condición, pero no basta con que tú te sepas la ley, no basta con que tú te sepas la palabra, no es suficiente que tú estés creyendo que en base a ello tú ya estás naciendo de nuevo, cuando por el contrario te vas a dar cuenta que en realidad no lo eres. Necesitamos, decía el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 al 2, decía, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Era evidente que de una manera literal, el Señor Jesús le estaba mostrando, es imposible que tú puedas volver a entrar en el vientre de tu madre, teniendo la edad que tengamos. Pero como lo dice Romanos y lo acabamos de leer,
sí podemos ser transformados en nuevas personas mediante la renovación de nuestro entendimiento, cambiando la manera de pensar, y bajo ese cambio en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, va a cambiar la dirección de Dios para ser diferentes. Esta palabra es la primera acción con la que todo hijo de Dios va a tropezarse primero. Y es algo que nosotros lo escuchamos o quizás nos lo preguntan, ¿no? O nosotros en lo individual nos lo preguntamos, ¿y si habré nacido ya de nuevo? ¿No? Es algo que nos preguntamos a menudo. Y es importante porque, como lo decíamos en nuestro tema, el cristiano no nace, el cristiano se hace. ¿Y saben por qué? Porque es muy importante que nosotros veamos que es necesario que a través de este nacimiento nosotros salgamos de nuestra zona de confort. El que esté dispuesto a hacer las cosas con la mejor voluntad y no por el contrario estar dispuesto a hacer lo que yo pueda, cuando pueda y como yo pueda, sin que esto me demande mayor esfuerzo ni sacrificio. Porque sabes, hermano, la vida de nuestro Señor Jesús fue una vida de amor sacrificial por ti y por mí. Pero ahora nosotros queremos ver primero qué vamos a recibir a cambio. Estamos pensando en nuestra mente, ¿qué voy a recibir? ¿Voy a recibir ayuda de Dios? ¿Voy a recibir consuelo de Dios? Y claro que sí, lo vamos a recibir porque Dios es fiel a sus promesas. Pero nosotros no estamos dispuestos a dar nada de nosotros. A Dios le traigo mis problemas, a Dios le traigo mis preguntas, pero mi mente, por otro lado, la saturo con respuestas que me trae primeramente la carne, la que me trae primero el enemigo, quien satura mi mente de cosas que no son de provecho para mí. Y a través de ellas yo le doy las respuestas a mis preguntas. Lo peor de todo es que yo las obedezco y en vez de avanzar, termino retrocediendo. Porque le creo más a esa palabra que a Dios. No persevero en fe y en paciencia. Y luego me pregunto, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Dónde está Dios? Renovar nuestra mente es algo que nosotros necesitamos para que podamos nacer del Espíritu, pero del Espíritu de Dios. ¿Saben? Es muy necesario hacer este cambio porque nosotros necesitamos vivir esa transformación. A través de nuestra condición de pecado, nosotros vivimos separados de Dios a causa de una muerte espiritual por dos simples motivos: por la caída y por nuestra propia desobediencia. Por la caída de nuestros padres, que es una herencia para nosotros no pedida, pero que fue concebida y que dio paso a una muerte espiritual. Y nuestra propia desobediencia. Ambas son superables únicamente por nuestro Señor Jesucristo y su obra de salvación. Pero nosotros no queremos hacer nada por ello. Juan 3:5 dice: si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hay otra parte de la palabra que dice no puede ver el reino de Dios, y en la segunda parte dice no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si ustedes se ponen a ver, no es lo mismo ver que entrar, ¿sí? Son dos puntos diferentes. Entonces, aquí tenemos que ver que es importante para nosotros entrar en el reino de Dios. ¿Por qué es entrar en el reino de Dios? ¿Saben? Por una simple razón.
porque nosotros ya estamos fuera del reino de Dios desde el momento de la caída de nuestros primeros padres. Estamos fuera de ese reino y ahora nosotros necesitamos ya no ver, sino entrar. Entrar a ese reino y poder vivir delante de ese Dios a través de un nuevo nacimiento. Ahora, desde luego en el espíritu, porque en la carne es imposible que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Entonces, esta es una realidad. Es una realidad que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos quedarnos fuera, entonces nosotros habremos entendido que no hemos nacido de nuevo. El que no entra a la presencia de Dios no puede mostrar la luz de Dios. El agua que nos menciona esta historia, desde luego que nos está hablando de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa palabra que viene y que nos limpia y que nos purifica. Cuando la palabra de Dios se unió con el Espíritu de Dios, se produjo nuevamente la luz. Ahora Dios entra en nuestra vida y enciende la luz y te muestra ahora lo que tú tienes que cambiar, qué partes están oscuras en ti y tú necesitas trabajar para poder nacer de nuevo. Por eso ahí la importancia de estos dos elementos en este nuevo nacimiento. El agua, en el contexto judío, implicaba purificación, sello de limpieza, arrepentimiento. Pero eso no era necesario. No bastaba porque se necesitaba vivir una transformación. Ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista decía: yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene un hombre que bautizará ahora no solo con el agua, sino con el Espíritu, ¿verdad? Ahora bautizará con el Espíritu. Era importante vivir este proceso y es muy importante y trascendental para un hijo de Dios experimentar este nuevo nacimiento. Dice el versículo 8: el viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Es decir, el nuevo nacimiento se produce para nosotros, quizás de alguna manera como invisible, como no tan consciente. ¿Por qué lo digo así? Porque este es un suceso que sucede por la mera voluntad de Dios. Y aunque nosotros no la podemos ver, así haciendo referencia a este texto que dice: el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así mismo sucede con nosotros, porque quizás no nos percatamos de ese momento, pero sí podemos ver los cambios que está produciendo en nuestra vida. Cuando tú empiezas a ver que tú ya no haces las cosas que hacías, que tú ya eres atraído por esas cosas, pero ahora tu mente te dice: no estoy haciendo lo correcto, y tú vas y corriges, en ese momento tú puedes decir: estoy naciendo de nuevo, estoy en este proceso, está Dios trabajando conmigo. Pero si tú, por el contrario, sigues igual, te congregas, vienes, pasan los años y más años y tú sigues siendo el mismo y la misma gente te lo dice: tú no cambias, tú sigues siendo el mismo, no sé para qué vas, ¿no? Eso te debería a ti de tocar como un timbre así y de decir: a ver, momento, ¿qué está pasando conmigo? Porque dice que el fruto del Hijo es visible. Entonces, tus principales jueces son los que te conocen, ¿no? Y los que te dicen: oye, ¿y ahora qué estás haciendo? Que ya ahora te ves tan diferente, es más, hablas hasta diferente. Esos son tus jueces, ¿no? O te están diciendo todo lo contrario. Nicodemo, a pesar de ser un hombre respetado, le preguntaba y le volvía a preguntar a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendía estas palabras.
En el tiempo del Señor Jesús aproximadamente se decía que habían como unos 6,000 judíos, pero entre ellos había una élite conformada aproximadamente por unas 70 personas que eran miembros de un grupo de estudiosos eruditos de la ley, y este hombre era uno de ellos. Es decir, este era un hombre que tenía conocimiento y tenía un rango dentro de los religiosos de la época. Pero eso no era suficiente. El Señor Jesús, que conoce el corazón y que conoce la condición de cada uno de sus hijos, es el que les habla y les dice, ¿no? Y utiliza a este hombre para hablarle de esta historia, y a nosotros nos tiene que hablar acerca de que no debemos engañarnos, no debemos de conformarnos con caer en un estado religioso, sino por el contrario, esforzarnos por ser cada día más conocedores de la palabra, de cosas que edifican nuestra vida y que van a edificar la vida de los demás. Porque nosotros debemos de entender, ya no estar esperando qué voy a recibir a cambio, a ver si me conviene o si no me conviene venir a la iglesia. Nosotros debemos orar a nuestro Dios para que Él vaya destruyendo estos pensamientos humanos que nos hacen pensar a nosotros mismos que nosotros mismos solos podemos. Y creo que esto es algo que se da mucho en nosotros cuando alguien viene y nos dice, oye, es que ¿por qué no cambias? Y nosotros decimos, pues todo es que yo me decida, o sea, nada más porque no he querido, pero yo si mañana decido hacer esto, yo ya no lo hago. Así dice el alcohólico, no, yo no soy un enfermo, yo lo único que necesito es tomar esto para relajarme, pero si yo el día de mañana lo quiero dejar, yo lo dejo. Así mismo dice el drogadicto, así mismo dice el adúltero, el fornicario, ¿verdad? Dice, no, si yo, porque las mujeres vienen y me persiguen, pero en realidad el día que yo diga hasta aquí, me doy la media vuelta y me voy. Y nos engañamos y pensamos que nosotros tenemos la fuerza para dejar de hacer ciertas cosas, y eso es un engaño. Eso es un engaño porque no es así, porque dice la palabra que lo nacido de la carne, carne es. Y decir esto es engañarnos a nosotros mismos. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así es que ahora nosotros vemos que a través de esta regeneración, lo nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Saben? Todos necesitamos entonces ahora entender la importancia de nacer de nuevo. Porque como lo hemos dicho, el gran problema para nosotros es y ha sido nuestro primer nacimiento. La vida es un regalo de Dios, desde luego que sí, pero con la vida también traemos cosas que nosotros no elegimos. Nosotros nacimos en el exilio, nosotros nacimos fuera. Dios no creó al hombre para que estuviera separado de Él, sino por el contrario, para que el hombre estuviera siempre en comunión con Él. Pero la condición del origen de la caída de nuestros padres es la raíz por la que fuimos destituidos del paraíso. Y a partir de ahí, todos los que nacemos estamos fuera. Pero, ¿saben, hermanos? El hombre de Dios fue dotado como un ser que necesitaba una relación espiritual que lo conectara con ese Dios. Fuimos creados para relacionarnos y también fuimos creados para que el día que nosotros pequemos, sí dice la palabra, el día que tú peques, ciertamente morirás. Es decir, el estado de pecado cambiará tu vida de vida a muerte, y esa muerte te separará. Es decir, murió espiritualmente tu vida. Nosotros ahora
necesitamos creer que Dios tiene el poder para hacernos nacer de nuevo. Nosotros necesitamos fe, nosotros necesitamos creer en ese Dios, creer en su palabra y creer que eso es posible para nosotros. El hombre no necesita creer en la metafísica, no necesita crear otros dioses. El hombre lo que necesita es tener una búsqueda inmensa por tener una relación con ese Dios de la gracia. Ser llamados para ser adoptados como sus hijos. Y si hijos, dice la palabra, también herederos de todas las riquezas celestiales. Y yo creo que si tú estás así como que cuerdo mentalmente, yo creo que sería ilógico que tú quisieras renunciar a esa herencia, a esa riqueza celestial que tu Padre tiene preparada para ti. La única razón en la que nosotros podemos experimentar este nuevo nacimiento, dice la palabra en Romanos 8:16, dice: porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es así como el hombre recupera nuevamente esa relación con el Padre. Versículo 11 dice: te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos porque lo hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Y ese es otro de nuestro gran problema. Ese es otro gran problema que tenemos nosotros. Que nosotros no le creemos a Dios. No creemos en lo que Él es capaz de hacer. Hemos visto milagros, hemos visto realidades, pero no queremos creer en lo que Dios nos dice. Creer en la palabra es la oportunidad que Dios tiene preparado para nosotros, para volver a que nosotros volvamos a unirnos a través de ese espíritu en el vientre de la fe con Dios. Y en ese momento, el corazón que cree en Dios verá el poder de Dios, porque la gracia de Dios es más grande que todo pecado. Dice la palabra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero muchas veces ahí radica nuestro gran error, nuestra incredulidad. Juan 3:18 dice: el que cree en mí no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Ahora, es necesario que nosotros entendamos que cuando Cristo entra y toma el primer lugar en nuestra vida, es cuando nosotros vamos a empezar a ver vidas transformadas. Ahora sí podremos decir: soy un hijo de Dios con la esencia de mi Padre, sigo el ejemplo, camino en sus pisadas, me comprometo como Él lo hizo y me entrego a Dios como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Hermano, en esta mañana este tema del nuevo nacimiento produce una manera visible y debe de ser visible en nuestras vidas. Quizás, como lo hemos visto, no te has dado cuenta cuándo sucedió, no te acuerdas de la fecha, de la hora, o quizás sí. O quizás aún no seas nacido de nuevo, y esto lo podemos notar analizando los cambios que estamos produciendo. Te estás dando cuenta de las cosas buenas o de las cosas malas que hay en ti, porque lo puedes ver, te lo pueden comentar. Y eso es una condición que nosotros debemos de tener muy en cuenta, porque si no, simplemente se hará un círculo vicioso en nuestras vidas de un autoengaño.
Y sabes, hermano, quiero decirte y comentarte que en el siglo IV de nuestra era hubo un joven en el norte de África que tenía una vida desordenada como quizás tú y yo la tengamos, pero este hombre experimentó el poder de la palabra de Dios a través del Espíritu de Dios. Y este joven del que te hablo se llamaba Aurelio Agustín. Y este hombre tenía así muchas mujeres, satisfacía los deseos de la carne y estaba de aquí para allá, viviendo una vida de adulterio, de fornicación, de pecado. Pero, ¿sabes? Dentro de todo esto, él tenía a una mujer con la que estaba en ese momento, y esa mujer se llamaba Fotina. Y este hombre del que te estoy hablando, Aurelio Agustín, es el que después la historia lo marca como San Agustín, el padre de la gracia. Y este hombre que conoce a esta mujer, en ese momento, él era un hombre que desde luego no era ni santo, era un hombre pecador, pero después de nacer de nuevo y de conocer esto, este doctor de la gracia entendía que debía hacer cambios en su vida. Y entonces resulta de que esta mujer con la que él estaba viene un día a buscarlo y le toca la puerta, y él escucha que le están tocando la puerta, pero no abre. La mujer también sabía que él estaba ahí dentro, y vuelve e insiste y le vuelve a tocar la puerta. Pero él entendía que ya no podía seguir viviendo de esa manera. Así es que ella insiste y le vuelve a tocar y le dice: Agustín, abre, soy Fotina. Y ante tal insistencia sale Agustín y le dice: sé que eres tú, pero el problema es que yo ya no soy yo. ¿Sabes lo que él decía? O lo que él estaba viviendo un nuevo nacimiento, experimentando un cambio de ya no soy el mismo. Ahora nos damos cuenta que la religión no salva. La religión no te hace más que eso, vivir bajo una religiosidad, pero el nacer de nuevo es una nueva creación de Dios por medio del Espíritu de Dios que te vivifica, que te llena de su amor y que te hace ahora ser imitador y te ayuda para tener el carácter de Cristo en ti. ¿Para qué? Dice la palabra: para llegar a la estatura del varón perfecto. El apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20: estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Bien, hermanos, oremos. Padre, gracias te queremos dar en esta mañana, Señor, por tu palabra que has traído, Señor. Como siempre, Señor, sabemos que tu palabra es esa espada de dos filos que entra, que penetra, que parte, Señor, los huesos, los tuétanos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra penetre de esa misma manera en nuestro corazón, Señor. Que todos, Padre, los que estamos aquí, Señor, no seamos más engañados por nosotros mismos, Señor, sino por el contrario, Padre, toma nuestras vidas, haznos nacer de nuevo en el Espíritu, Señor. Es una gran necesidad que tú nos has demandado, Señor. Si tú eres mi hijo, tienes que nacer de nuevo, Señor. Ayúdanos a cumplir este propósito que tú tienes en nosotros, Señor. Que sea el punto de partida de nuestras vidas. Si ya lo tenemos, ayúdanos a permanecer
Y si no lo tenemos, Señor, que este sea el momento en el que nosotros iniciemos este nuevo camino contigo, Señor, de vida. Te necesitamos, Señor. Solos no podemos, Padre, pero sabemos que tú traes esta palabra, Señor, para que nosotros veamos que en tu amor y en tu gracia, tú eres ese Dios de nuevas oportunidades para nosotros. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tu obra, Señor, en nuestras vidas, Señor, sigue trabajando, Señor, sigue transformando vidas. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena cada parte de mi ser. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, siento
Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.